Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Hoy tengo un unboxing de esos que son bastante especiales porque vamos a descubrir juntos los últimos productos que he adquirido de la marca Nove Production. Una marca con una estética preciosa y que se ha vuelto un must para quienes amamos el journaling. Y además han incluido un regalito que ahora mismo os enseño. Lo que veis ahí y vais a ver también en el regalito no es otra cosa o no tiene otro significado, sino que papelería y luego pone Japón, ¿vale? Bueno, aquí veis este detalle, además de todo el packaging, es una pasada, que es una chapita exactamente con las mismas palabras y el emblema de la marca como vemos en la tarjetita. Yo quiero recordar que aquí he tenido alguna dificultad. Ah, no, perfecto todo. Pero me ha parecido como muy guay. Es en mate, vale, es una chapa que no es satinada. Todas estas tarjetitas, estos papeles, vais a ver que tenemos de todo, porque aquí hay un embosado en frío también, que es el típico embosado que se utiliza muchas veces para los libros, ¿no? Con esas tenazas. Me parece una chulada como cuidan con tanto mimo y que venga desde tan sumamente lejos como viene y así de empaquetadito. Todas estas pequeñas piezas, que al final no dejan ser pequeñas obras de arte, sirven para usar en vuestros o en nuestros trabajos de journaling. Y de verdad, el tacto del papel es súper bonito. Así que nada, si quieres ver lo que tenemos aquí dentro, quédate. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás aquí es porque, al igual que yo, eres un amante de la papelería bonita, de la productividad y de esos consumibles que dejan una huella indeleble en el papel. Mi nombre es Olaya y me podrás encontrar en redes sociales como Paper Pal Craft. Por si aún no conoces Nove Production, es una marca de Malasia que ha crecido un montón dentro del mundo creativo, gracias a una propuesta muy íntima y cercana. Ilustraciones inspiradas en la vida diaria, en los objetos y gestos que nos acompañan, sin que les demos demasiada importancia, hasta que realmente los acabamos convirtiendo en un bonito recuerdo. Me gusta muchísimo esta marca, aunque he llegado a ella hace bastante poquito tiempo, porque ya veis que cuidan una barbaridad tanto el diseño como los materiales, y el packaging en este caso no se queda atrás. Al viajar desde tan lejos viene perfectamente protegido. Vais a ver ya prácticamente que los sellos tienen ese acabado tan detallado, con esa base de madera preciosa. Me he cogido dos sellos de esa colección que se llama Elegancia Vintage, que es Atrévete a soñar y ten confianza, que mantienen esa elegancia como si fueran parte de una postal antigua. Visualmente destaca muchísimo, tanto en páginas reflexivas como en spreads sobre metas o incluso en tarjetas motivadoras para regalar a alguien especial. Son sellos que personalmente creo que no solamente decoran, sino que animan, que acompañan, te recuerdan realmente porque documentas. Pero además no vienen solos, no he podido resistirme a coger un par de sellitos de esta colección Hogar. Son esos sellos que están más indicados pues, para documentar el día a día en nuestra casa. Una merienda casera, un outfit que quieras recordar, un domingo lento, una ocasión especial, incluso el espejito hace funciones un poco como de fechador. Y una vez más, esta base de madera, en este caso en un tono más claro, da ese toque cálido, ¿no? O sea, manteniendo en todo momento esa parte artesanal. Son productos que da gusto sostener y ya os puedo decir que también da gusto usar. Por detrás, en el packaging, indican tanto la colección a la que pertenecen como una breve definición y unas instrucciones para que sepas usarlo. Una vez más, haciendo alusión a ese detalle tan cuidado. Y atención a lo que viene aquí. Una pieza totalmente diferente a la que no pude resistirme, pero ya forma parte de mi escritorio creativo. Esta maravillosa taza térmica. Pertenece a la serie Personas Comunes, aunque es bastante extraordinaria, donde cada diseño representa momentos tranquilos y cotidianos. Yo elegí esta chica con las velas porque me transmite calma, esa pausa que necesito muchas veces cuando encendemos un poco de luz y respiramos. Y se ha colado en la imagen, pero viene con sorpresa. Muy pronto veremos lo que quizás sea la estrella de todo el paquetito, aunque os aseguro que a mí este vaso me tiene totalmente enamorada. Compruebo que abre y que cierra perfectamente. Ya veis que en la parte superior tiene la típica boquilla en forma de
de redondel, en este caso ovalado, que tú la separas, o sea, la deslizas hacia atrás y permite la apertura. Me parece también un detalle muy bonito las palabras que están en la parte posterior, que dice Another Story, es decir, otra historia, y realmente es que esta marca es otra historia. Ahí me he quedado un ratito, dale que te pego para adelante y para atrás. Bueno, así soy. Al final, cuando algo me gusta muchísimo y me sorprende, pues me he quedado un ratito olvidándome completamente de que estaba grabando como una niña chica con sus nuevos juguetes. Y ahora sí, no os hago esperar mucho más, porque además de esta bolsa de tela tan bonita, ¿vale?, para meter todos los productos, vamos a ver ese set de sellos que pertenecen a la colección Around 03. Y como curiosidad, que quizá no lo sabíais, este 03 hace referencia al grosor finísimo de la línea, 0,3 milímetros, es decir, de ese delineado que te va a dejar cuando lo estampes. Una vez más, aportando delicadeza y una limpieza que ya vais a ver en el sellado, que queda, bueno, súper clean a la vista. Ahí los vemos en detalle. Yo he querido hacer una comparativa con otros dos sellitos de la marca para que veáis un poquito en tamaño, porque me parecía bastante relevante. Son 3 juguetes, ¿vale? No dejan de ser fechadores con sus correspondientes frases. A mí personalmente me parece ese toque minimalista que marca la diferencia en cualquier documentación. Y aquí os traigo, no recuerdo si he traído uno o dos, para que comparéis con los anteriores sellos de la marca y vais a ver ya que hay una diferencia en el tamaño bastante considerable. Me parece muy guay porque lo bonito de esto es que no todos tengan el mismo tamaño, y en este caso los trazos son, incluso la tipografía, es una tipografía cursiva, muy serifada, muy fina, bueno, como decíamos, ese 03. Creo que de hecho, que es lo que estaba haciendo aquí, todavía no he hecho la prueba, que realmente podríamos utilizar uno de los sellos grandes, lo que tiene la parte exterior de ese círculo, y embeber dentro un sello pequeño. En cualquier caso, eso quedaría totalmente al gusto del consumidor y del creativo. Hasta aquí el unboxing de esta marca tan bonita por su belleza y por su funcionalidad. Espero que lo hayáis disfrutado y os mando un abrazo enorme.